Iglesia, en esta noche. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Quisiera que inclináramos nuestro rostro y vamos a agradecerle al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Sabemos que estás aquí, Señor Jesús. Reconocemos tu presencia. Señor, inúndanos con tu presencia. Declaramos, Padre, de que tú penetras cada corazón, cada mente, cada espíritu, Señor Jesús. Sabemos que lo que se va a hablar hoy es tu palabra, y tu palabra, Señor Jesús, es poder. Tu palabra, Señor Jesús, genera cambios. Tu palabra, Señor Jesús, es poderosa para cambiar cualquier situación. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. También le queremos dar la bienvenida a todos los que nos están mirando online. Comparte esta transmisión con tus demás personas en tus perfiles. Y gracias por estar aquí. Primero quiero darle gracias al Espíritu Santo, a mis pastores, al pastor Armando, hombre que admiro y de la cual sigo aprendiendo cada semana. ¿Cuánto aprendemos con pastor Armando? Amén. Para mí es un privilegio poder escucharlo y seguir aprendiendo de él cada día. Y también te quiero pedir un enorme favor, es que no dejemos de orar por nuestra pastora. Ella se encuentra bien, no está enferma, pero ella se encuentra en este momento en las naciones, en otro continente, predicando la palabra, llevando la palabra. Sabemos que eso es lo que la apasiona, eso es lo que ella más ama, es el evangelio, amén. Y aunque muchas personas tienen temor alrededor del mundo, se escuchan que hay rumores de guerra, pero nuestra pastora es un ejemplo de pasión y valentía por el evangelio. Así que no olviden, por favor, de también llevarla en sus oraciones y siempre estar ahí pendiente, amén. Y ya empezó también la temporada de las jackets, ya está haciendo un poquito más de frío. Antes quizás a ustedes les molestaba el calor. Cuando les molestaba el calor le decíamos que se mantuvieran en sus asientos tranquilitos para que no les diera calor, para que estuvieran ahí tranquilos. Ahora, en cambio, les aconsejo de que si te estás congelando en esta noche, te garantizo que si en medio de la prédica respondes o tocas al hermano que está a tu lado ahí, se van a mantener más calientitos, amén. Entonces, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Salmos 90, capítulo 90, versículo 1. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, wow, Multimedia está on fire hoy. Dice así: Señor, a lo largo de todas las generaciones, ¿qué dice ahí? Tú has sido. Y en el versículo 2 dice, léanlo conmigo, a ver, 1, 2, 3. Versículo 2, siguiente versículo. A ver, 1, 2, 3. Tú eres Dios. En la Biblia de las Américas dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra en el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Ese es el Dios de Koinonia, amén. Y hablando... uno de los temas que quiero tocar con ustedes, estaba recordando que hace algunos años atrás, me acuerdo, fue mi primera conferencia aquí, fue en el año 2018, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí, y estuvimos hablando sobre, me acuerdo la conferencia era el Espíritu Santo y las generaciones. ¿Cuántos se acuerdan de esa conferencia? Fue poderosísima. Me acuerdo, fue mi primera conferencia aquí en Koinonia, fue en 2018, pesaba algunas libras menos, pero no estaba casado, pero fue poderosísima. Y
Muchos se ríen, ¿verdad? Tenía unas libras menos, pero ahora estamos llenos de amor, amén. Pero dice, y una de las cosas, cuando estaba recordando esta conferencia que tuvimos, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí, pero yo sé que el tiempo siempre da la razón. ¿Cuántos lo creen? Sí, el tiempo siempre ha dado la razón de todo lo que pasa en este lugar no es casualidad. Es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por una palabra, es guiado por hombres, por mujeres de Dios. Sabemos que en esta iglesia tenemos maestros, tenemos líderes, pastores y también tenemos profetas en esta iglesia. Y sabemos que todo lo que hacemos en este lugar no es una casualidad. Y el tiempo lo ha demostrado de esa forma. ¿Cuántos lo han podido ver conmigo? ¿O soy el único? Sí, y yo sé que ¿quién se iba a imaginar que 5 años más tarde de esta conferencia todo iba a cambiar tanto? Recuerde que esta conferencia fue en 2018. Estamos en 2023. 5 años, ¿no? Si no me fallan las matemáticas. Y pasamos tantas cosas. Una pandemia, quizás tú has pasado por dificultades, guerras y impulso agresivo de agendas, entre otros. Y por eso es importante prestar atención a los hombres y mujeres de Dios, pastores, líderes y profetas, porque la palabra te prepara. Dile que está a tu lado, la palabra te prepara, te va preparando para escenarios que vienen en el futuro. Por eso es que no puedes echar por menos cada palabra, cada cosa que se dice desde este lugar. Por eso una de las cosas que me acuerdo que compartieron en aquella oportunidad es que se hizo mucho énfasis en prestar atención a las generaciones. Amén. Y yo sé que no fue porque quizás pastora le gustó el nombre, estuvo pegajoso, muy bonito. No, fue directamente del Espíritu Santo. ¿Y qué son las generaciones para ti? A ver si te acuerdas. Te voy a dar un pequeño recap, otra vez para que hagas un upgrade a qué son las generaciones para ti. Una generación es un grupo de individuos que comparte una edad o etapas conmemorables al vivir hitos históricos, movimientos sociales, políticos, desarrollo tecnológico o espiritual. Esas son las generaciones. Y sabes, yo te invito a que no ignores, sino que prestes atención a las generaciones. Yo sé que muchos aquí quizás, no aquí, fuera de aquí. Muchos dicen, no, pues ya mi tiempo pasó. O otros piensan, no, pues ya no tengo nada que ver conmigo. No, el tiempo dice en ese versículo, dice que el Señor ha sido el refugio para nosotros de generación en generación. Así que Dios es un Dios de generaciones. Y como somos nosotros hijos de Dios, también pertenecemos a cada una de esas generaciones. El Señor toma en cuenta a las generaciones. Y en ese salmo que estuvimos leyendo al principio, dice que el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. Quiere decir que el Señor está presente también en cada una de esas generaciones. Por eso no podemos olvidar o no prestarle atención a las generaciones, porque cuando no le prestamos atención a las generaciones, automáticamente no le estamos prestando atención a Dios. No estamos prestando atención a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer en ese momento con un determinado grupo de personas. Y el Señor siempre, y una de las cosas que dice es que el Señor siempre, en ese versículo, que el Señor siempre está presente. No importa que haya dificultades, Él está ahí. Que hace 2 años necesitaste algo, quizás Él estuvo ahí contigo. Hace 1 año necesitaste algo, Él estuvo ahí. Que no sabe qué pasará mañana, no sé. Si me preguntas qué pasará mañana, no sé. Pero yo sé que Él va a estar ahí. Yo sé que Él va a estar ahí con tus hijos, sé que Él va a estar ahí con tus nietos. Escucho el amén desde Venezuela, mis papás diciendo amén. Él estará con tus tataranietos, Él estará con todas las generaciones.
Amén. Por eso es que es necesario. Y aunque actualmente escuchamos y sabemos que las generaciones han cambiado, el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Diga conmigo, el mismo. Sigue siendo el mismo con tu familia y el mismo con su iglesia. En Salmos, si podemos ir a Salmos, capítulo 105, versículo 7, versión Dios habla hoy, dice: Él es el Señor nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Y según Gálatas 3:29 dice que nosotros somos parte de esa promesa. Si vas a la Biblia, en Gálatas 3:29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Dice, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. ¿A cuántos les pertenece esa misma herencia, esa misma promesa? Entonces dice que el Señor gobierna toda la tierra y aunque pasen 1000 generaciones, ¿se están dando cuenta hacia dónde vamos? En cada uno de los versículos la palabra de Dios viene hablando de generaciones, generaciones, generaciones. Y sabes que sé que a muchos no le llaman la atención esto porque no saben lo que significa. Yo sé que si te acercas y le preguntas a alguien cuál es el llamado de Dios para tu vida, o va a ser quizás, como dicen en Venezuela, el paro muy espiritual, le van a decir: no sé, hermano, todavía estoy orando, estoy esperando que el Señor me confirme cuál es mi llamado, que me coloque en el sitio donde me tiene que colocar. Pero mientras tanto no está haciendo nada, ¿no? Quizás te va a dar esa respuesta. Le dices: hermanos, ¿tú sabes lo que significa el llamado y la promesa de Dios que debe haber para ti? ¿Te va a decir eso? O simplemente no sabe si Dios lo llamó para que le sirva, para que diga cualquier otra cosa. O le preguntas y te va a dar una respuesta genérica. Te va a decir: sí, hermano, Dios me llamó para servirle. Pero ¿para servirle cómo? Quizás quizás te preguntas: sí, yo quiero servir al Señor. O como dijo el hermano Lorenzo Jiménez, el Señor me llamó para servirle. Pero viene nada más los domingos, llega tarde, se sienta hasta la última banca y se va a la hora de la ofrenda. No seas, dile al que está a tu lado, no seas Lorenzo. No seas como Lorenzo. Sino de que tienes que estar claro del qué es lo que la Biblia y la palabra de Dios habla sobre ti. Dice en Mateos 11:12, esta vez lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ya conmigo, contra viento y marea. ¿Qué significa contra viento y marea? Significa entre dificultades, entre va y vienes. Dice: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y dice: y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este versículo nos revela una clave. Dice: los que se quejan logran aferrarse a él. ¿Cierto? No. Dicen: los que se desaniman logran aferrarse a él. No. ¿Qué dice? Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Creo que a veces es necesario que cuando leemos hacer énfasis en este tipo de cosas. Buscar, yo cada vez que leo la Biblia trato de buscar esas keywords que la Biblia te da, para que tú puedas edificar tu vida, edificar tu espíritu, porque lo que está plasmado en esa Biblia de papel o en ese iPad, o lo que como leas tu Biblia, es una realidad para tu vida. Y no sé si te has hecho la pregunta, pero ¿qué verdaderamente
nos quiere decir ese lugar ahí, en esforzarte. Nos habla de valentía. Nos habla, no sé si te has hecho la pregunta, pero ¿qué verdaderamente es ser valiente en este tiempo? Quizás piensas que eres valiente porque un día te tocó pelearte con 3 tipos en Black Friday para agarrarte una televisión de 65 y dijiste, no, fui bien valiente ahí, me las atravesé, era la última que quedaba. O quizás crees que eres valiente porque eres como ese amigo de Pastor Armando cuando era joven, Chompipe, que era el primero que salía a brincar ahí cuando había una pelea. No, eso no tiene nada que ver con valentía. Eso se llama problemas de conducta, ¿no? Pero una de las cosas, la Biblia nos enseña y nos hace un llamado a que esfuerzo, nos habla de valentía. Y yo sé que en nuestros países latinos se asocia el ser valiente con el ser más pilas, con el ser es sinónimo como de violencia. Tienes que ser valiente, tienes que sacar pecho, tienes que estar ahí bien rudo. Pero necesitas saber que en realidad la valentía nace de una necesidad. Diga conmigo, la valentía nace de una necesidad. Los grandes profetas, reyes y hombres de Dios que marcaron la historia en la Biblia, desde Abraham, Moisés, David, Esdras, Mesac, Abednego, Pablo, el mismo Jesús, todos estos en distintas etapas, en distintos tiempos, pero todos estos hombres de Dios tienen algo en común. Pregúntame, ¿qué es? De que fueron valientes. Todos en distintos momentos Dios los levantó por la necesidad de que había en el pueblo. Dios levantó a Moisés por la necesidad que había en el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Y en el caso de Jesús, Dios, como dice en Juan 3:16, lo envió para salvarnos, para morir por nosotros. De los discípulos para ser mártires del evangelio. De Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Todos estos hombres tienen algo en común, y es que fueron levantados para llenar una necesidad, para hacer el trabajo que nadie más quería hacer. Y eso es importante que lo entendamos. Todos estos hombres tienen algo en común que marca un precedente, y es que eran hombres que le creyeron a Dios para salvar a toda una generación. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse y decir, Señor, yo quiero salvar mi generación? Amén. Y con el tiempo que me queda les voy a compartir 3 beneficios. Si yo no sé si les dije el tema se llama, para que los que están tomando nota, una generación valiente. Diga conmigo, una generación valiente. Somos una generación valiente, y te voy a compartir con esto. Quiero que le digas a 2 personas que están a tu lado, somos una generación valiente. Koinonia es una generación valiente. Amén. Y con el tiempo que me queda te voy a compartir 3 resultados de una generación valiente. Amén. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 2. En la Biblia de las Américas dice así. Este es Dios hablándole a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os he dado, tal como le dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande, que da hasta la puesta del sol. Todo esto será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente. Diga conmigo, nadie podrá hacerme frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte
y valiente, porque tú darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente, diga conmigo, solamente, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Amén. Aquí el Señor le habla a un relativamente joven Josué, después de la muerte de Moisés, que era quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y una de las cosas que me llama la atención es que no solamente Moisés ha muerto, no es nada más eso, que ya era una gran tragedia, sino de que ahora estás varado con un pueblo que tiene 40 años perdido en el desierto. Imagínate, quizás yo sé que muchos de los que están aquí viven en el valle, muchos de los que están aquí viven en otras partes de Los Ángeles. Imagínate quizás cómo te pones cuando te toca manejar 1 hora y media, estás ahí en el freeway, en el 405, por 1 hora sin avanzar. Y ya ahí empiezas, quiero llegar a la casa, quiero llegar a la casa. Y de repente pasa un accidente y de repente el tráfico está ahí bien. Te pones quizás de mal humor o quizás no. Quizás haces como yo, que me pongo a llamar a todo el mundo y ahí paso mi tiempo en el freeway, ¿no? Pero imagínense estar estancado en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo lugar 40 años. 40 años. Y me imagino que estaba todo tranquilo en el ambiente, ¿no? Quizás el pueblo no se estaba quejando, ¿no? Quizás los ánimos estaban bien tranquilos, todos. No. 40, podemos hacer 42, ¿no? Me imagino que todo estaba bien tranqui en el pueblo, ¿no? Nadie se estaba quejando. Y la única persona a la cual el pueblo escuchaba y respetaba, porque aquí, si has leído muy bien esa historia, sabes cuántas veces el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés. Pero la única persona que tenían el respeto y al único al que Dios le hablaba, ya no está. Es una situación bien precaria, ¿no? Es una situación alarmante. Pero en ese momento se necesita alguien, como dicen en Venezuela, que agarre el sartén por el mango, que agarre el fierro caliente. Y yo no creo que quizás personas no faltaban, pero muchas veces eso es lo que cambia la historia. Esto es lo que cambia el rumbo, de que siempre tiene que haber alguien que esté dispuesto, que tenga la disponibilidad. Y quizás, no sé, la papa estaba caliente, estaba bien fuerte, estaba el clima bien tenso ahí. Y en esos momentos es que Dios busca una generación que quiera comprometerse y que diga, Señor, heme aquí estoy. Amén. Y el primer punto que te quiero compartir es que Dios te capacita para el momento de crisis. Diga conmigo, Dios te capacita para el momento de crisis. En Romanos 8:15, Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dice, temor. Dios no nos ha dado temor ni timidez. El hombre o mujer valiente no se achica ante las circunstancias difíciles. Nosotros no somos como esos. Y yo sé que hay muchos que aquí, quizás cuando hay alguna necesidad, cuando necesitamos que alguien vaya al frente, te preguntan, hermano, ¿será que podemos contar contigo? Y dices, bueno, no sé si les ha pasado eso. Hermano, quizás puedes venir este miércoles, necesitamos tu ayuda, que nos ayudes a servir aquí en este lugar. Y siempre vamos a encontrar no todo el mundo está dispuesto a sacrificar. No todo el mundo, no todo el mundo realmente está disponible. A veces no sabemos con quién podemos contar y con quién no. Pero
es necesario de que siempre estemos disponibles. Y aunque el Espíritu Santo aún en ese momento no se había manifestado en estos tiempos, cuando Josué, recuerda que es Dios quien le habla directamente a él. Es Dios quien le habla a Josué. Y como todo hombre, Josué también era cuerpo, alma y espíritu. Y Dios habla esta palabra y le dice 2 veces: esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Se lo dice directamente, y aquí el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, lo está habilitando y lo está capacitando a Josué mediante una palabra que fue depositada en su espíritu. Por eso en ese versículo, compartimos ese versículo al principio en Romanos, que dice que Él no nos ha dado el espíritu de temor, que no hemos recibido el espíritu de temor, ni el espíritu de timidez. Dice, no nos han recibido ni temor ni timidez. Pero ese mismo espíritu de la que habla ahí en Romanos fue el mismo espíritu que recibió Josué mediante la palabra. Fue un espíritu que fue depositado en su espíritu. Diga conmigo, en su espíritu. Y sabes, en ese momento cuando Dios depositó esa palabra en Josué, lo estaba habilitando, lo estaba capacitando. Porque tú no necesitas quizás ir a la universidad, aunque no te estoy diciendo que no vayas, pero para servirle a Dios no es necesario que vayas y estés 30 años en la universidad, ni que quizás estemos ahí en tope tuyo. Lo único que tú necesitas en esta vida para avanzar, para capacitarte espiritualmente, es recibir la palabra. Diga conmigo, recibir la palabra. La palabra lo puede todo. La palabra instruye y la palabra capacita para los tiempos de crisis. Por eso les decía, en el 2018 tuvimos esa conferencia acerca del Espíritu Santo y las generaciones, y no fue una casualidad, porque en 5 años todas las cosas han cambiado, nuestras generaciones han cambiado. Pero ¿sabes quién no ha cambiado? El poder de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo intacta. El efecto de la palabra de Dios sigue siendo la misma. Aleluya. El efecto de la palabra de Dios sigue siendo la misma. El plan de Dios para con su iglesia, para contigo, sigue siendo el mismo. Y en este lugar se recibe la palabra. En esta iglesia lo que no escasea es palabra. Quizás en veranos nos falta un aire acondicionado, sí. Quizás muchas cosas, pero lo que no escasea, que más bien yo digo que abunda, es palabra. La palabra que instruye y la palabra que capacita. Y yo no estuviese aquí si no hubiese sido por la palabra. En los momentos que quizás más dificultades he tenido en mi vida, he llegado a este lugar, me he sentado allí y he recibido una palabra que ha penetrado mi espíritu. Yo no sé si a ustedes también le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Y yo no sé, quizás estuviera allá afuera, estuviese quizás muerto, hoy quizás tú estuvieses de luto. Si la palabra que sale de este lugar no hubiera tocado tu vida, no hubiese tocado tu familia. Y solo por mencionar algunas de las palabras que Pastor ha compartido con nosotros. Pastor ha compartido cómo vivir una vida de victoria, Dios a tu rescate, creando atmósferas de vida, quién eres en Cristo, parte 1 y parte 2. Lo tienes todo en este lugar. Tienes lo necesario para capacitarte. Quizás dices, no estoy preparado. Quizás dices, no, es que la cosa está muy difícil, yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro. Te sientes impotente porque todo lo que pasa a tu alrededor no estás conforme. Yo no sé si a ti te pasa que sales al mundo, que miras las noticias y te sientes no te sientes conforme con eso. O soy el único que le pasa eso. Pero está en ti quedarte solamente callado, venir solamente un domingo, o quedarte en tu casa, ahí en el couch,
ahí haciendo los huevitos con frijoles y tortillas y poniendo ahí de fondo la prédica. Nada va a cambiar mientras sigas así. Dios está esperando una generación valiente que se levante. Por eso te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿De dónde nos podemos esforzar? ¿De dónde proviene esa fuerza? Esa fuerza proviene de la palabra. Esa fuerza proviene de la palabra. Esa fuerza no proviene de tu fuerza física, no proviene de inteligencia humana, proviene de la palabra. Y dice, y sé valiente. El ser valiente es entender de que tú tienes, el valiente es aquel que se manifiesta y toma el lugar de alguien más, que entiende las circunstancias. Y cada vez que te enfrentes a alguna circunstancia, refúgiate en la palabra. Fortalécete en la palabra. Fortalécete en Cristo Jesús. Por eso te manda que te esfuerces y seas valiente. Como dice el primer versículo que leímos en Salmos 90, que Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. La segunda cosa la segunda cosa que se manifiesta en una generación valiente es que recibes autoridad. En Josué, vamos a Josué capítulo 1, versículo 5, la Biblia de las Américas, con su permiso. Dice en el versículo 5, ¿la tenemos aquí? Muy bien. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y en el versículo 9 hay un énfasis bastante importante que Dios le hace a Josué. Que quiero que lo veamos. Dice, para que no le quede ni como quizás Dios le estaba hablando en ese momento a Josué, y Josué quizás estaba un poco asombrado, ¿no? A veces cuando te reciben y te están dando una gran responsabilidad. Por ejemplo, me acuerdo que una vez fui a una boda y el pastor le está diciendo al esposo, a partir de ahora lo tuyo será de ella, lo de ella será lo tuyo. Y el hombre estaba bien serio. Como que más bien antes de una boda parecía un velorio, ¿no? y quizás en ese momento cuando recibes una gran responsabilidad, quizás hay gente que lo celebra. Cuando te ascienden quizás del trabajo lo celebras, o quizás eres de los que piensa, más trabajo. Quizás cuando se te llama a servir en la iglesia, ya no nada más te toca venir los domingos, sino que te toca orar, venir, estar los miércoles presente, estar en todo momento. Eres de los que dice, amén, gracias Señor por la oportunidad de servir, gracias Señor Jesús. O dices, ay, ya no va a tener vida social. Toda la iglesia. Entonces, Dios, presta atención de que en este momento Dios le está dando una gran comisión a Josué. Y no sé si quizás había un poquito de duda en Josué, pero en el versículo 9 dice, no te lo he ordenado yo. Y se lo dice por tercera vez. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En ese momento Jesús le dice, yo soy quien te estoy dando la aprobación. No es el pueblo, no es Israel en ese momento, no es tu vecino, no es no one else, es Dios que te está diciendo, no te lo he ordenado yo. No fue el pastor que te llamó a servir, no fue el líder que te llamó a servir, no, es Dios que te está llamando a servir. Por eso te dice, no te he ordenado yo. Dice, como que, ¿cuál es la duda? Soy yo quien te estoy dando la autoridad para que hagas esto.
Soy yo quien te estoy enviando. Soy yo quien estoy depositando esa confianza y ese commitment en tu vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Es el Señor. Y en ese momento Josué recibe la instrucción y vemos cómo rápidamente la pone en acción. En el versículo 10 dice: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campo y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado en posesión. Quiero que tomes en cuenta esto. En este tiempo Josué tenía, como lo dijimos en el principio, una edad relativamente o políticamente joven. Muchos teólogos dicen que cuando Israel salió de Egipto, Josué tenía entre 10 y 15 años. Y más en un tiempo de crisis, es muy difícil tener a un gobernante joven o que un joven tenga éxito dando instrucciones, porque mucha gente quizás no lo respeta o lo cuestiona por su edad, falta de experiencia, madurez, y quizás pueda ser intimidante o de amenaza para muchos. Por eso, si vemos aquí el promedio de edad de los presidentes en Estados Unidos, son todos de edad avanzada, sobre todo el que tenemos ahorita, ¿no? Que primo hermano Matusalén. Pero siempre son de edad avanzada. Y como les digo, Josué tenía un promedio entre 10 o 15 años cuando salió de Egipto, y más 40 años que habían estado en el desierto. Digamos que tenía unos 40 y pico. Como muchos hermanos que le preguntas la edad y ya han pasado los 40, los están entre los 50, pero le dice: ¿qué edad tienes, hermano? 40 y pico. Esos 40 y pico tenía Josué. Pero sabes, aunque relativamente Josué era joven, sé que quizás habían personas que habían estado allí desde el principio, antes que él. Yo sé que quizás habían los líderes de la tribu cuando salieron con Moisés, ya eran personas mayores. Habían personas que quizás en todo ese proceso se veían más capacitadas que Josué. Pero una de las cosas que me gusta es que Josué no se dejó intimidar. Dios le habla y le dice: ¿acaso no te lo he ordenado yo? Y se lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. El Señor le está entregando autoridad. Y quizás el Señor ha querido entregar autoridad en tu vida. Te ha dado una palabra, pero quizás te dejas intimidar. Te dejas intimidar por lo que dirá tu vecino, por lo que dirá el amigo. Pero es necesario, hermanos, de que si queremos ser una generación valiente, tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado. De que no te dé temor orar por alguien. De que si ves un enfermo, no le huyas. ¿Saben? Si te pones a analizar, hay muy pocos ministerios. De este lugar, de hecho, quiero honrar. Sé que el ministerio de Pastora Sandra todos los martes está aquí en este lugar dando servicios de sanidad. Y saben que en esta generación o en estos tiempos, muy pocas personas se atreven a orar por un enfermo. Pregúntame por qué. Por cuestiones de temor, por cuestiones de reputación, porque mucha gente dice, aunque la Biblia te dice que pondrás las manos sobre los enfermos, ¿y los enfermos qué? Pero muchos dicen: ¿qué pasa si no se sana? Y muchos ministerios en este tiempo han dejado de hacer ese tipo de oración porque se han dejado, o muchas personas que Dios los quiere utilizar, han dejado atrás de ese ministerio. Han menospreciado la autoridad que Dios les ha dado por el qué dirán, por complejos,
por no querer exponerse al que dirán. Pero Josué, en ese tiempo, por eso me encanta cuando estuve leyendo esto, me encanta que Josué toma una actitud. Aunque era joven, aunque habían personas que quizás podrían intimidarlo, no se dejó intimidar, porque él entendía de que en ese tiempo era necesario que él se levantara como una generación valiente, cual entiende su identidad y asignación. Todos aquí tenemos una identidad como hijos de Dios. Todos aquí tenemos una asignación. No digan amén tan fuerte. Porque habían personas mayores que él, que habían estado allí desde el principio, y no quiere decir que Dios lo había escogido a ellos. Porque más adelante muchos de esos que estaban quizás antes que Josué ni siquiera llegaron a ver la tierra prometida. Así que eso quiere decir que muchos piensan que porque tienen años en la iglesia, eso les garantiza algo. Y recuerda, había muchos que estaban ahí desde que salieron de Egipto y muchos de ellos ni siquiera de esa generación, ni siquiera llegó a ver la tierra prometida. Así que el estar años quizás en una iglesia no te garantiza nada. Si no te atreves a creer, si no te esfuerzas, si no eres valiente. Amén. Autoridad, hemos recibido autoridad, somos una generación valiente, capaz de cambiar la historia, de empujar a la iglesia aún en los retos más fuertes. Yo quiero estar ahí, diga conmigo, yo quiero estar ahí. Yo sé que hay mucha gente que como dicen en Venezuela, se enconchan en los tiempos difíciles. ¿Saben que no sé si conocen este animal, el armadillo? ¿Lo conocen? ¿Qué pasa cuando se siente amenazado? Se enrolla. Entonces por eso en Venezuela dicen se enconcha, porque se hace como una concha. Y muchas personas es así. Cuenta conmigo, ahí voy a estar. No te preocupes, hermano, y no te pierdas esto, va a estar poderoso. Ahí voy a estar, hermano. Y de repente viene cualquier situación, quizás se le dañó la cocina, se le dañó no le está funcionando ahí el microondas, y por eso se dejan, no, ya no funcionó la lavadora, no quiero ir así. Se enconchan. Cualquier cosita, por momentos de crisis, como un armadillo, se tapan, se esconden. Pero yo sé que esa generación no está aquí en Koinonia, amén. Si no ejerces autoridad que Dios te ha dado, no esperes que pase algo relevante en tu vida. Recuerda lo que dice Jesús en Lucas 9:19. Dice, mirad, os he dado autoridad. Ya conmigo, autoridad. Me gusta que Jesús lo dice. Me encanta cuando Jesús afirma este tipo de cosas. Dice, mirad que os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada, diga conmigo, nada les hará daño. Nada les hará daño. Porque tengo autoridad. Tengo identidad. Tengo el poder de la palabra. Aleluya. La tercera cosa es que en una generación valiente está la oportunidad de cambiar la historia. Y yo sé que en estos momentos mucho se habla de la generación de cristal, la generación no de Cristal Osorio, no de Chris es awesome, pero se habla de la generación de cristal, la generación sensible, rota por la corrupción y sensible porque los líderes que se han levantado en esta sociedad o en esta generación han querido adoctrinar a una generación donde la verdad se censura, donde han querido llenar a nuestros jóvenes de todo tipo de complejos, de odio y de temor. Y esto es algo, por eso te digo, presta atención a las generaciones, porque esto es lo que lleva, las generaciones son los que llevan el rumbo del tiempo. Y
nos podríamos quedar de brazos cruzados quizás y aceptar, bueno, así son los chavales de ahora, así son los, ¿cómo se dicen los mexicanos? Así son los morritos de ahora. Pero nosotros no somos llamados a aceptar esas cosas, porque hay un versículo que cada vez que yo veo ese tipo de cosas me hace rechazar contundentemente esa realidad que el enemigo ha querido instalar en nuestras generaciones. Y que cada vez que veo este versículo estimula mi identidad y creo que me da fuerzas desde lo profundo de mi espíritu para no quererme conformar. Y para que tú no te quieras conformar en esta noche. En Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta es la realidad. Aunque se te haga difícil verlo, aunque quizás estás viendo que la generación, muchos dicen, no, ya esta generación está perdida, va a tomar años recuperar esto. Sí, quizás esa es la realidad que con tus ojos naturales puedes ver. Pero cuando se levante la generación valiente, esa generación que Dios está esperando, va a ser, no lo des todo por perdido. Porque quizás muchas personas, el enemigo va a ganar la batalla cuando tú vayas cediendo. Hay cosas que las cuales yo no acepto que sean normales. Por eso he dejado de consumir muchos programas de televisión, he dejado de consumir mucho contenido, porque han querido quizás impulsar cosas para cual tú y yo nos adaptemos, mi querido hermano. Hay leyes que se han aprobado para que tú y yo nos adaptemos y quizás tú los ignoras. Quizás tú, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo que qué se puede hacer? Recuerda que más poderoso que cualquier ley, más poderoso que cualquier agenda, más poderoso que cualquier cosa es la palabra de Dios. Es esa palabra que tiene poder, es esa palabra que transforma cosas, ese es dunamis. Mismo dunamis que el pastor nos ha enseñado y siempre nos repite, dunamis, que es la habilidad sobrenatural para hacer cambios. Por eso me encanta este versículo, y este versículo que te quede en tu corazón y en tu espíritu para que no te conformes si hagas algo. Dios te quiere incomodar, Dios quiere incomodar a cada uno de nosotros para que podamos levantarnos y hacer algo por esta generación. De que veamos y tomemos el puesto que el Señor nos ha dado, a ser una generación valiente. Por eso nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Y aunque tú veas que pastor se para acá cada día, cada domingo, cada servicio, pastor se para con una gran valentía. Porque cada vez, y así es como está esta sociedad, cada vez que uno se levanta, trata de callarte, tratan de censurarte, porque ellos quieren instalar lo que tú quieres instalar. Quizás tú no lo sabes, pero cada vez que nosotros hacemos algo, hay gente allá afuera molesta, porque saben que estamos yendo en contra de los planes del enemigo. Y como vimos en el primer punto de la palabra, Dios te capacita para los momentos de crisis. También te da la oportunidad de cambiar el curso de la historia y ser valiente, hacer lo que nadie más quiere hacer, tomar el lugar que alguien más no quiso hacer. Eso es el evangelio. Eso es lo que refleja Juan 3:16 cuando dice que Cristo mandó a su hijo, que Dios mandó a su hijo unigénito para darnos vida. Muchos piensan que el evangelio es una religión, que solo es doctrina, que otros se pelean que si el diezmo es bíblico o no es bíblico, que si el rapto va a pasar o que no va a pasar. Pero no, el evangelio se trata de eso, de ser valiente, de tomar el lugar de alguien más y empezar a interceder. Por eso debemos de interceder, por eso debemos de saber cuál es nuestra identidad, tomar nuestra autoridad y saber y ser conscientes de que está en nosotros como iglesia cambiar el rumbo de la historia. Cambiar el rumbo de la historia. Los escenarios están allí.
Dices, ¿cómo comienzo? Ahí están los escenarios. Como cuando hay una gotera en tu casa y quizás la miras y pasas por allí y tú puedes tomar una actitud de hacer como que la gotera no está ahí. O quizás le pones un balde, pero eso no significa que eso arregló la gotera. Hasta que tú no tomes la iniciativa y lo hagas, la gotera no va a dejar de estar. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer, accionar en este tiempo. Amén. Recuerda que Dios te ha dado poder, la habilidad sobrenatural de hacer cambios. En Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que Dios nos ha de ser revelados. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente por la revelación de los hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Recuerda que la creación está esperando, dice, ansiosamente por esa generación valiente. Ansiosamente por coinonía, ansiosamente por ese remanente. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Así que no es tiempo para que te enconches. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Préstale atención a las generaciones. Hay una generación allá afuera que nos está esperando a ti y a mí. Hay una generación que está allá afuera esperando de que unos valientes, aunque muchos han dejado el lugar, aunque quizás muchos han ido, quizás muchos han renunciado al llamado de Dios, iglesia, estamos tú y yo para cubrir esos lugares. Hay un tiempo en la cual quizás muchos esperamos que revise cuando estamos buscando empleo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Puestos vacantes. ¿Para qué? Para tener un beneficio, para tener un empleo, ¿no? Pero así mismo, el reino de los, en el reino de los cielos dice que la cosecha es mucha, pero hay muy pocos obreros. ¿Y sabes qué? Quizás si no te sientes bien, te sientes incómodo por esta palabra, recuerda que hay un puesto para ti en el reino de los cielos. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los que se esfuerzan la arrebatarán. Solo los que se esfuerzan, lee este primer versículo que leímos, solo los que se esfuerzan la alcanzan, permanecen. Solo una generación valiente permanece. Amén. Y esta generación te necesita. Y una generación valiente entiende los tiempos y responde a la necesidad de las circunstancias. Y Josué sabía eso. Y termino con esto. Todo lo que pasó en su vida no fue una casualidad. Hubo un momento en el cual marcó la vida de Josué. En Números 13, versículo 1 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin que reconozcan la tierra de Canaán, tierra que voy a dar a los hijos de Israel. Saltamos al versículo 16 y dice esto, presta atención. Así se llamaban los hombres a quien Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Num, Moisés lo llamó Josué. Josué, que significa Jehová da la victoria. El Señor ha cambiado tu nombre. El Señor cambió el nombre de Josué. Y por cuestiones de tiempo no les voy a leer, pero dice que Moisés envió 2 espías y que 10 regresaron con un informe desalentador, con un informe negativo, con un informe de derrota, de temor. Tanto así que en el siguiente capítulo dice que el pueblo se rebeló contra Moisés. Si lees tu Biblia dice, pueblo se rebela contra, ese es el título
En mi Biblia aparece así. Pero dice que hubo 2 que dieron un informe distinto. Diga conmigo, 2. 2. No fue la mayoría. Dios quiere decirte que no lo que diga la mayoría representa lo correcto. No lo que digan todos los demás. Puede haber 10, 100, 1000 personas diciendo que todo ya se ha acabado, que todo está perdido. Pero Dios está esperando por esos 2. Y dice que hubo 2 que dieron un informe distinto, que decidieron ser valientes y hablar los que otros no quisieron. Muchas personas en este tiempo no quieren hablar de esto. No quieren hablar lo que en Koinonia se habla y prefieren mejor callarse. Pero dicen que se levantaron valientes y hablaron lo que otros 2 no quisieron. Y en el siguiente capítulo dice, en el versículo 6 de Números, dice: y Josué, hijo de Nun, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron su vestido. Recuerda que por el informe de estos 10, ya todo el pueblo se había alterado. Ya todo el pueblo se había rebelado en contra de Moisés, en contra de Dios. Pero llegaron estos 2 con 2 noticias diferentes, con una mentalidad distinta, con una mentalidad de valentía, de éxito. Y dice que rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengas miedo de la gente de la tierra, pues serán presas nuestras. Su protección el Señor se las ha quitado y ahora está con nosotros, así que no tengáis miedo. Este fue el reporte de estas 2 personas. Y aunque muchos dieron no, aunque quizás tú estés viendo las cosas lejos, quizás piensas que no hay oportunidad para tu vida, piensas que no hay oportunidad para la iglesia, sé tú como estos 2. Recuerda que el Señor le cambió el nombre a Josué y dijo: Jehová le da la victoria. Eso significa Josué. Y eso es lo que eres tú. Donde tú llegas, ahí está la victoria del Señor. Somos una generación valiente. Ponte sobre tus pies. Y yo sé que si has entendido esta palabra, hoy nos levantamos y levantamos la voz para dar un informe positivo. En este tiempo son tiempos claves para la iglesia. Son tiempos claves para el evangelio. Y el Señor está esperando una generación valiente. La creación está esperando una generación valiente que se levante y que se atreva a creer. Que se levante y se atreva a dar una palabra. Que se levante, que se esfuerce, aunque te cueste, aunque nos cueste. Aunque nos cueste, iglesia. Créeme que Dios nos dará la victoria. Que Dios nos ha dado la victoria. No importa la circunstancia, lo que estés viendo, lo que estés escuchando en este momento, decídete a creer, decídete a ser valiente. Levanta tus manos.